Sea Dios. Hoy vamos a estar tratando un tema muy importante que tiene que ver con la gracia común, con la obra que Dios lleva a cabo, no solamente con la iglesia, sino con el mundo que le pertenece. La Biblia dice que la tierra y su plenitud le pertenecen a Dios. La tierra y su plenitud le pertenecen a Dios. Y Él, como Dios, tiene la prerrogativa de hacer lo que le plazca. Lo que le plazca. Hay que entender que cuando decimos de que Dios es el Señor, de que Él es el soberano, debido al carácter perfecto de Dios, debido a que Él es bueno, Dios nunca actúa arbitrariamente. Déjeme repetir eso. Debido a que Dios es bueno, perfectamente bueno, sabio, justo, Dios es amor, debido a su naturaleza y carácter perfecto, Dios nunca actúa arbitrariamente o caprichosamente. Dios no actúa por impulsos. Déjeme repetir eso. Dios no actúa por impulsos. Cuando los griegos se imaginaron, hicieron imagen de sus dioses, ellos le dieron a sus dioses atributos y características humanas. El dios de la guerra, ¿no? El dios de la sexualidad. Les atribuyeron a sus dioses pasiones humanas, pasiones humanas. Dios en ese sentido no posee pasiones humanas. Cuando hablamos de pasiones humanas estamos hablando de ser impulsivo, ser irascible. Dios es un Dios de ira, pero no es irascible. Dios tiene el control de todas las cosas, pero su acción nunca es arbitraria o caprichosa, ¿no? Dios no actúa por impulsos. Dios es sabio, perfectamente e infinitamente sabio. El apóstol Pablo se asombra y dice, oh insondable sabiduría y conocimiento de Dios. ¿Quién instruirá al Señor? Dice. ¿Quién podrá darle una lección a Dios? ¿No? ¿Quién? ¿No? Él sabe todo, Él conoce todo. Entonces, cuando hablamos de la gracia común, estamos hablando de la gracia que Dios prodiga a todo el mundo sin discriminación de ninguna clase. La Biblia dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Entonces, eso quiere decir que en ese sentido, la gracia de Dios es una gracia, cuando hablamos de la gracia común, es una gracia expedida, dada, otorgada a todos, a todos. Todo es gracia, que vivamos, que tengamos aliento de vida, es gracia divina. Que hayamos nacido donde hemos nacido, que tengamos bienes, salud, es gracia general, no es la gracia particular, no es la gracia singular otorgada a los creyentes, a los nacidos de nuevo. Esa es una gracia particular que solamente los hijos de Dios, los elegidos, los predestinados, los llamados por Dios, a quienes son hijos de Dios, se les otorga la gracia particular. Estamos hablando de la gracia general, la gracia común. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de la gracia, tenemos que entender que esta doctrina pertenece a lo que llamamos la gracia soberana de Dios.
que se ha otorgado a toda la humanidad independientemente de su elección. O sea, es independiente a si eres elegido o no. En otras palabras, Dios siempre, siempre ha derramado su gracia sobre todas las personas en todo el mundo y en todo momento. A ver, Dios siempre ha derramado su gracia, siempre. O sea, hay cosas malas que pasan en este mundo, producto de la caída, producto del pecado, pero el hecho de que Dios no haya acabado con la humanidad en Adán y Eva, cuando estos pecaron, fue un acto de gracia divina. Cuando fueron expulsados del huerto del Edén, eso fue un acto de gracia, porque la Biblia dice para que no coman del árbol de la vida y vivan en esa condición en que están para siempre. ¿No? Qué interesante, ¿no? Que ese acto de expulsión del Edén, un acto de gracia, de misericordia, porque había un plan redentivo de por medio, un plan salvífico. Repito, Dios siempre ha derramado su gracia sobre todas las personas en todo el mundo y en todo momento. La Biblia dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aunque la doctrina de la gracia común siempre ha estado en las Sagradas Escrituras, se han formulado 3 puntos de lo que es la gracia común, de cómo se expresa y manifiesta la gracia común, y quiero compartir con ustedes estos primeros 3 puntos. 3 puntos de la gracia común. El primer punto se refiere a la actitud favorable de Dios hacia todas sus criaturas, no solo hacia los creyentes, los elegidos, sino hacia todos. En Salmo 145, versículo 9 dice, bueno es el Señor para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Fíjense qué interesante, ¿no? Bueno es el Señor para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Entonces, aquí vemos que el Señor no discrimina, no hace diferencia en lo que es la provisión o la administración de su gracia común, sino que Él es bueno con todos, su misericordia es sobre todas sus obras. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Dios, en Mateo 5:45, recordarán ustedes, nuestro Señor Jesucristo dijo que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Dice que Él administra su creación de tal manera que todos puedan ser beneficiados. Además, añadió que Dios es benigno aún para con los ingratos y malos, en Lucas 6:35. Que Él es bueno para con los ingratos y malos. O sea, Dios extiende esta gracia común a todos. No es, hay que diferenciarla de la gracia particular, la gracia singular, la gracia única, otorgada a los renacidos, a los creyentes, a los hijos de Dios, que es una gracia particular, singular. Hay que distinguirla, pero hay que poder conocer y ver esta gracia común, reconocerla de tal manera que podamos entender cómo Dios obra y opera para con su creación, sus criaturas. Bernabé y Pablo, hablando de esta obra de bendición para con todos, dicen, allá en Hechos 14:17, ellos dicen, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones,
Hechos 14:17. El apóstol Pablo da testimonio con Bernabé en esta ciudad en donde estaba, y testifican de el gran amor de Dios para con todos los hombres, de cómo Dios ha hecho bien, ha dado lluvia del cielo, ha dado tiempos fructíferos, ha llenado de sustento y alegría los corazones y lo ha hecho de una manera indiscriminada. Alabado sea Dios. Además de su compasión, bondad y benevolencia, Dios también derrama su paciencia sobre los elegidos y los no elegidos. O sea, Dios es paciente, paciente. Si bien la paciencia de Dios para con los suyos es indudablemente diferente de su paciencia para los que no ha elegido, Dios sigue mostrando su paciencia con aquellas personas no elegidas. En Nahum 1:3 se habla de esto, ¿no? De la paciencia de Dios para con sus criaturas. Así que cada respiro que el impío da es un ejemplo de la misericordia de nuestro Dios santo y misericordioso, ¿no? Segundo punto. El segundo punto de la gracia común es que Dios refrena el pecado en la vida del individuo y en la sociedad. La restringe, la refrena. Qué importante es poder entender este principio, las restricciones que Dios hace, cómo Él detiene la expresión y manifestación del pecado en el hombre. Es una muestra de gracia y misericordia divina, refrenando el pecado. No solamente en la sociedad, pero también en el individuo, no solamente en el individuo, pero también en la sociedad. O sea, y hay un ejemplo allá en Génesis 26, lo acaecido en la vida de este rey Abimelech. Abimelech tomó a la mujer de Abraham, Sara, ¿no? Génesis 20 dice, Dios detuvo a Abimelech para que no tocara a Sara, la esposa de Abraham, y se lo afirmó en un sueño diciendo, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Génesis 26. Vemos aquí cómo Dios restringe, detiene a Abimelech de pecar contra Dios, ¿no? Consumando su acto con Sara, la mujer de Abraham. Dios restringe, limita el pecado en el hombre. Esto es algo que tenemos que poder entender, reconocer, de manera que podamos, al observar la sociedad, darnos cuenta de que la maldad que la gente está manifestando no es toda la maldad que pudieran manifestar si Dios no hubiese intervenido para que esta maldad sea restringida. O sea, si el hombre no manifiesta toda la maldad que está en él, no es porque esa maldad no exista, sino porque Dios la restringe o la limita. Otro ejemplo de cómo Dios frena los corazones perversos de los hombres malvados se ve en la protección de Dios de la tierra de Israel para que no sea invadida por las naciones paganas en su frontera. Dice en Éxodo 34:23 que Dios ordenó a los hombres de Israel que 3 veces al año dejaran su porción de tierra para ir y presentarse ante él. De esa manera, asegurar la protección del pueblo de Dios de la invasión durante estos tiempos. Aunque las naciones paganas que los rodeaban deseaban su tierra todo el año, Dios prometió que ninguno codiciaría tu tierra, dice. En Éxodo 34:24 dice, ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. Qué interesante. El pueblo de Dios iba a adorar a Dios conforme el mandato que Dios le había dado y dejaban sus tiendas, su tierra, digamos, expuesta a cualquier invasión. Pero Dios garantizaba que en ese periodo de tiempo los enemigos de Israel no tendrían
no manifestarían codicia, no tendrían la iniciativa o la libertad de ir, porque Dios los limitaba en esa acción. Mire, ellos tenían la intención, los enemigos de Israel querían en todo tiempo poseer, codiciaban la tierra de Israel, pero en esos días en que Dios les pedía a ellos, a su pueblo, que dejaran su tierra para adorar a Dios, para consagrarse, los enemigos no la codiciaban. Esa es una obra restrictiva de Dios, ¿no? Como Dios restringe eso. Dios también impidió que David se vengara de Nabal por haber despreciado a los mensajeros que David envió a saludar a Nabal. En 1 Samuel 25:14 dice, Abigail, la esposa de Nabal, reconoció la gracia de Dios cuando le rogó a David que no buscara venganza contra su marido. Y dice en 1 Samuel 25:26, el Señor ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. ¿Quién había impedido? ¿No? Aunque David quiso vengar esta acción de Nabal, sin embargo, Abigail reconoció que Dios estaba detrás de ese impedimento que David tuvo para consumar ese deseo. El Señor te ha impedido, le dijo, el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Alabado sea Dios. Dándole una aplicación práctica, pudiéramos nosotros orar a Dios. ¿Recuerdan cuando dice, líbranos de la tentación, guárdanos del mal? O sea, podemos pedir a Dios que nos libre, que nos guarde, que nos proteja, ¿no? Que cautele nuestros deseos, de manera que esas cosas negativas que quisiéramos poder hacer, no las hagamos, ¿no? Por la obra e intervención de Dios en nuestras vidas. Y así sucede. Este segundo punto de gracia común no solo incluye la restricción del mal por parte de Dios, sino también su liberación soberana para sus propósitos. Claro, cuando Dios endurece los corazones de los individuos, ¿recuerdan? En Éxodo 4:21, cuando Dios endurece los corazones, dice la Escritura, lo hace con fines gloriosos, ¿no? O sea que hay un plan detrás de esa acción. Así que cuando Dios endurece los corazones de los individuos, lo hace liberando su restricción de sus corazones, entregándolos hacia el pecado que vive ahí, que vive en ellos, ¿no? Es decir, no es que Dios endurece el corazón de manera activa, sino que de manera pasiva permite que esa dureza que ya el corazón tiene se manifieste y exprese a su mayor potencia, ¿no? O sea, yo he permitido que tu corazón se endurezca, ¿no? He dejado que fluya ese endurecimiento en ti, porque hay un plan liberador que Dios está llevando a cabo, ¿no? Entonces, es importante también reconocer eso, ¿no? Que no es, cuando la Biblia habla de situaciones de mal sucediéndose, en el caso de Dios, es Dios permitiendo el mal, no haciéndola de manera activa, sino permitiéndola, ¿no? Permitiéndola. Hay dos acciones en Dios que la Biblia destaca: las acciones pasivas y las acciones activas. Las acciones pasivas y las acciones activas. Cuando se trata del mal, Dios acciona de manera pasiva, permitiendo. Cuando se trata del bien, Dios actúa de manera activa, ejecutándola, llevándola a cabo, de manera directa o indirecta. Pero es importante también distinguir esas acciones en Dios. Amén. Así que en su castigo a Israel por su rebelión, Dios dijo, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¿Se da cuenta? O sea, los deja, los suelta, los entrega a sus propias pasiones. El pasaje de la Escritura más conocido que habla de la liberación de la restricción por parte de Dios se encuentra en Romanos 1, recordarán ustedes, donde Pablo describe a los que suprimen la verdad por su maldad. Dios, dice en Romanos 1:28, Dios los entregó a una mente reprobada
para hacer cosas que no convienen. Los entregó, los soltó. Ya no les restringió. Les permitió llegar a los extremos. Pero Dios, otra vez estamos hablando de cómo Dios acciona pasivamente, dejando que eso suceda. Él pudiera no dejar que suceda, como vimos en el primer ejemplo con Abimelech, pero permite que así suceda. Por supuesto, siempre que Dios permite cosas como esas, las permite con propósitos buenos y gloriosos. O sea, siempre los propósitos en Dios son buenos. Cuando cosas malas nos pasan a nosotros los creyentes, recuerden, siempre Dios tiene propósitos buenos. Eso es algo que está claro en la Escritura y que tenemos que aprender a reconocer. El tercer punto de la gracia común adoptada por la Iglesia cristiana se refiere a la justicia social de los no regenerados. O sea, cuando los no regenerados hablan de el pobre, hablan de hacer bien al prójimo, de ayudar, esa inclinación a hacer el bien, no el bien que salva, no el bien absoluto, un bien relativo en el ser humano, pero ese bien es un acto generoso de parte de Dios. O sea, Dios le permite al hombre hacer cosas buenas. Dios, por su gracia, ha dotado al hombre carnal, al hombre pecador, al hombre que no conoce a Dios, de un amor natural para que se exprese y manifieste en el mundo. Esto significa que Dios, al no renovar el corazón pecaminoso, ejerce tal influencia que incluso el hombre no salvo es capaz de realizar buenas acciones hacia sus semejantes. O sea, el hombre es depravado, el hombre es corrupto, el hombre es pecador. Pero aun cuando es pecador, tiene todavía facultades otorgadas por Dios en gracia para hacer cosas buenas. Por eso nuestro Señor dijo, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿no? O sea, el hombre malo puede hacer cosas buenas. No es el bien que salva, no es el bien absoluto, no es el bien de manera plena y total, no, pero es un bien humano, natural, que fluye y se manifiesta a través de personas pecadoras, ¿no? Cuando fomentan el buen trato, el sonríe, la puntualidad, valores. O sea, no es sino una manifestación de gracia de Dios influenciando sobre el hombre para que éste pueda realizar buenas acciones hacia sus semejantes. Pablo lo dijo de un grupo de gentiles no regenerados. Dice en Romanos 2:14, refiriéndose a la gente no salva, no regenerada, dice, ellos por naturaleza, Romanos 2:14, Pablo lo dice, ellos por naturaleza hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, por una obra de gracia que Dios opere en los corazones de los pecadores. ¿No? No es la gracia que salva, no es la gracia que los lleva al cielo, que les da vida eterna, no, pero es una gracia que les permite llevar a cabo acciones buenas, ¿no? Cierto temor o cuidado de algunas cosas en sus vidas. La necesidad de Dios de restringir los corazones de los no redimidos se hace evidente cuando entendemos la doctrina bíblica de la depravación total. O sea, el hombre es pecador, ¿no? Entonces, si alguna cosa buena vemos en los pecadores, es por la gracia común que Dios manifiesta y expresa a través de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre es pecador. Si Dios no refrenara el mal que reside en el corazón de todos los hombres, de los corazones de todos los hombres, el hombre llegaría a extremos inimaginables, ¿no? Porque, ¿qué dice la Biblia acerca del corazón del hombre? Engañoso es el corazón y desesperadamente perverso. Jeremías 17:9, se acordarán, ¿no? El hombre es engañoso, el corazón del hombre es engañoso y perverso. Entonces, quiere decir que la humanidad se hubiera destruido a sí misma hace siglos.
sin la intervención misericordiosa de Dios en la historia del hombre. No obstante, debido a que Él obra a través de la gracia común dada a todos los hombres, el plan soberano de Dios para la historia no se ve frustrado por sus corazones malvados. Es decir, la maldad del hombre no puede detener los propósitos divinos, ¿no? Dios llevará a cabo sus planes independientemente de la maldad del hombre, aunque la Biblia dice que en los posteriores tiempos la maldad se multiplicará. El apóstol Pablo también dice en la Escritura que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, Dios está detrás. En la doctrina de la gracia común, nosotros vemos los propósitos de Dios permanecer a su pueblo bendecido y su gloria exaltada. O sea, podemos reconocer que nada de lo que acontece en la historia humana es ajena a los propósitos, decretos soberanos que Dios ha decidido llevar a cabo y cumplir. Nada va a detener que los propósitos de Dios se cumplan. Indefectiblemente se cumplirán. Así que la gracia común es el favor general de Dios. Es el favor general de Dios, por medio del cual restringe el pecado y sus consecuencias. Mantiene la vida y las culturas humanas. O sea, es por eso, a través de la gracia común, que Él mantiene la vida y la cultura humana. Y otorga una serie de dones y bendiciones a todas las personas de manera indiscriminada. Así que, vamos, si tú tienes un hijo, una esposa o un esposo no regenerados, no nació de nuevo, todavía no han tenido esta experiencia salvífica, tú puedes orar por ellos por dos cosas. Puedes orar para que sean salvos, sean regenerados, conozcan al Señor, que es la oración más importante que debemos hacer por nuestros seres queridos. Y la segunda es que limite su accionar para que no avancen más en la vida pecaminosa, aunque no son salvos, pero por lo menos su pecado es restringido al punto de que no llegan a los extremos mucho más grandes o mayores. O sea, la gracia común puede operar de tal manera que sean restringidos en su maldad, por la gracia de Dios. Así que la gracia común es la gracia por la cual Dios se ocupa de la creación y la humanidad caída, sosteniéndolo, guiándolo providencialmente a la creación a pesar de los efectos devastadores de la caída. O sea, a pesar de que el hombre ha caído, ha pecado, está corrompido, su depravación es total, como dice la Escritura. Sin embargo, si Dios no obrara a través de esta gracia común en la humanidad, esta hace tiempo ya hubiese desaparecido. Por la misma manera, el hombre mismo se hubiese destruido ya, pero Dios no ha permitido que así suceda. O sea, no ha dejado a su suerte del ser humano, a sus expensas, el mundo, porque Dios sigue en control. Si no, el pecado habría destruido y diezmado la creación, pero Dios no dejó a la creación ni a la humanidad solos, permitiendo que el pecado causara los estragos que pudiera causar. Por lo tanto, después de la caída, mediante la obra del Espíritu Santo, Dios sostiene la creación, interponiendo su gracia, ¿no? Interponiendo su gracia. Él sostiene la creación. La Biblia dice que todas las cosas en Él se sustentan. Por supuesto, a diferencia de la gracia especial, con la cual Dios renueva y redime a su pueblo. La gracia común refrena el pecado, mantiene la vida, la cultura humana, otorga dones a las personas indiscriminadamente. Este favor común no es salvífico, o sea, no es que porque no son salvos, pero dones, habilidades y gracias como la de ser un buen jugador, un buen artista, un buen dibujante, un buen cantante. Esos son favores, dones, gracias divinas, otorgadas a la gente, dadas. O sea, la gente debería estar agradecida con Dios por lo que tiene, la vida, la salud, los talentos, las habilidades,
El hombre común debería levantar sus manos y darle gracias a Dios por lo que posee, ¿no? Entonces, es la gracia común otorgada a los hombres con propósitos gloriosos. Así que, aunque esta gracia no es la gracia salvífica, no puede renovar ni redimir, solamente restringe y fuerza a que se detengan. Aún así, se trata de un aspecto de la providencia de Dios y se considera gracia. O sea, Dios prodiga su providencia sobre su creación a través de esta gracia común que Él obra, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que los no salvos pueden expresar y manifestar, que pueden ser similares a lo que nosotros como cristianos sentimos y promulgamos por esa gracia común que está operando en ellos, ¿no? Es la providencia de Dios. Se refiere al sostenimiento inmerecido y misericordioso del orden creado por parte de Dios y la benevolencia general de Dios hacia la humanidad después de la caída. En las Sagradas Escrituras, el sostenimiento misericordioso de la creación tras la caída está estrechamente relacionado con el pacto de Dios, ¿no? Porque Dios, ¿recuerdan el pacto noénico? Cuando Dios dijo y dio la señal del arco iris en referencia a que nunca más volvería a destruir la tierra bajo el agua, ¿recuerdan? Es una promesa hecha a la humanidad en general, ¿no? Dios promete no destruir el mundo nunca más mediante un diluvio, sino que también promete sostener y mantener el orden creado a pesar del pecado de los seres humanos. A pesar. O sea, el hombre merecería ser destruido ya, pero a pesar de su condición de alejamiento y rechazo hacia Dios, Dios ha decidido preservarla y su gracia común opera en ese cometido, ¿no? De mantener su creación. Está relacionado con el pacto noénico, el sostenimiento de la creación por Dios, la benevolencia generada hacia la humanidad después de la caída. Es evidente en toda la Biblia. Dios está presente con sus criaturas. Yo recuerdo cuando estaba estudiando allá en el colegio, en secundaria, en la gran unidad escolar José Granda. Yo me acuerdo que un profesor de música, de arte, nos dio unas clases y él hizo una referencia a Dios en una de sus clases hablando de un poeta que había compuesto una poesía en la que mencionaba a Dios de forma lejana, como absorto, como observante, pero no ejerciendo ninguna autoridad ni señorío sobre la tierra. Y dice que en el poema decía, ¿no? Contemplo los cielos, contemplo la tierra, veo mi dolor, veo mi sufrimiento, y tú solamente lo contemplas desde el cielo y no haces nada. Algo así era más o menos el poema, ¿no? Dando a entender como que Dios está inútil, reservado, incapaz de poder obrar y actuar sobre la creación y sus criaturas, lo cual es inadmisible a la luz de la palabra de Dios, definitivamente. A la luz de la palabra de Dios, no podemos de ninguna manera aceptar que Dios esté ajeno a su creación, que por el contrario Dios está activo o de manera pasiva o activa, pero accionando. Él está accionando sobre su creación, permitiendo, dejando pasar, dejando ser o deteniendo. Pero igual detrás de todas las acciones humanas, ¿no? Es lo que la Biblia nos enseña. Dios muestra su gracia para con los malvados, al preservarle la vida. Recuerdan a esta mujer Jezabel mencionada en Apocalipsis, que dice, más permites a esta mujer Jezabel que haga fornicar a mi siervo, dice, a la cual le he dado tiempo para que se arrepienta, dice. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Ese dar tiempo es una gracia y misericordia otorgada por Dios, ¿no? Porque él podría destruir a esa persona de manera inmediata, pero no se quiere arrepentir, dice, por la cual yo la he hecho en cama, dice. Así que la creación funciona de acuerdo con su diseño,
la lluvia cae sobre justos y justos, las habilidades y poderes y virtudes se consideran dones dados por Dios, porque la Biblia dice que toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto. La cultura, el arte y las instituciones sociales se mantienen y sirven al bien de la humanidad. Entonces, en definitiva, las escrituras muestran que todo lo bueno y hermoso tiene su origen en Dios. Esas composiciones musicales que exaltan el amor, la virtud, esos clásicos compuestos por Beethoven, Chopin, artistas de ese tipo, todo, detrás de todas esas creaciones, esas inspiraciones, está Dios, con su gracia común. Porque todo se lo debemos a Dios. Las escrituras muestran de manera clara, concisa, que todo lo bueno y hermoso tiene su origen en Dios. Él es quien sostiene y guía su creación. Él es quien sostiene y guía toda su creación. Ahora, por supuesto, tenemos que entender que esta gracia común no es suficiente para traer la salvación, ¿no? Puede que restrinja los efectos del pecado, permita que haya cosas buenas y bellas dentro de la cultura y la sociedad, haciendo así posible el desarrollo cultural y cierta medida de florecimiento humano, pero no puede renovar el alma ni quitar la culpa del pecado. O sea, no es la gracia salvífica, la gracia salvadora, pero es gracia. Pero es gracia, es la gracia de Dios, ¿no? Así que tenemos que reconocer a la obra de Dios, no solamente en la iglesia local, no solamente en las iglesias, sino en el mundo. Dios está detrás de toda acción humana. Repito, Dios está detrás de toda acción humana. ¿No? Dios está detrás. Amén. Wow, es clave para poder movernos en este mundo con libertad y con gracia también. La gracia común es tan solo un aspecto de la providencia de Dios. Refrena, pero no resuelve el problema del pecado. En la medida en que la gracia común mantiene la creación y la humanidad, es el fundamento de la gracia especial, ¿no? Es el fundamento de la gracia especial. Entonces, cuando hombres impíos, pecadores, no regenerados, hacen un proyecto de ley que se promueve la sanción a determinadas acciones no dignas, no de acuerdo a los valores. Entonces, definitivamente hay una gracia común manifestada a través de estos hombres para establecer leyes justas, leyes buenas, y cuando todo lo contrario sucede es porque Dios está permitiendo, con algún propósito oculto, bueno, por supuesto, que esto también se dé. Entonces hay que poder reconocer a Dios en todas las circunstancias, en todas las situaciones, en todo momento y en todo lugar. Amén, es fundamental, ¿no? Entonces es Dios siendo reconocido, siendo visto a la luz de las Escrituras, obrando en la humanidad. La gracia común también se puede considerar como la sufrida paciencia de Dios, la postergación de sus juicios. Voy a repetir. La gracia común también se puede considerar como la sufrida paciencia de Dios, o sea, la postergación de su juicio, para que pueda actuar a través de Cristo para redimir a su pueblo, ¿no? Dice que Dios no retarda sus promesas según alguna tiene por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Entonces Dios está llevando a cabo una obra salvadora, postergando su juicio y dando una oportunidad de gracia y de salvación a la humanidad. Así que la doctrina de la gracia común es teológicamente significativa porque permite a los cristianos afirmar y deleitarse en la bondad, la belleza y el valor de la creación y la cultura, al mismo tiempo que reconocen la seriedad del pecado. La gracia común tiene que ver con la dignidad humana, con el respeto a la vida, con esa consideración al hombre como criatura de Dios, como creación de Dios. Incluso después de la caída hay un valor inherente en la creación de Dios.
La gracia no se opone ni entra en conflicto con la naturaleza. Se opone al pecado, pero reconoce que el pecador ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Así pues, la doctrina de la gracia común proporciona la base para una teología de la cultura que no repudia el mundo, ¿no? O sea, no somos como los monjes que se alejan del mundo y se van a un monasterio para, entre comillas, buscar la santidad. No, nos relacionamos con el mundo. No promovemos un ascetismo, un alejamiento de la cultura, de la gente, no. Pero tampoco abrazamos lo mundano, ¿no? Tampoco abrazamos lo mundano. Entonces, fíjense el equilibrio, ¿no? Así que nosotros como cristianos podemos apreciar y deleitarnos cuando observamos la verdad, la moralidad y los actos de bien cívico y la belleza en la cultura y la sociedad como regalos de Dios. Entonces, admitimos y reconocemos que sí, los aportes que los hombres han hecho a lo largo de la historia humana, como los aportes científicos, medicinales, etcétera, esos logros no son sino Dios. Dice la Biblia que una señal de los tiempos será que la ciencia aumentará. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando dice que la ciencia aumentará, no lo dice ni en sentido positivo ni en sentido negativo, simplemente está en neutro. Quiere decir que será una señal, pero la ciencia va a aumentar. ¿Por qué la ciencia aumentará? Porque Dios da la habilidad y la capacidad para que esa ciencia se aumente. Recuerden que detrás de todo bien, de todo descubrimiento benéfico, bueno para la humanidad, está Dios. Está Dios. Amén. Así que podemos apreciar, deleitarnos en estas cosas que podemos ver en el mundo como regalos de Dios. Podemos utilizar estos dones con frecuencia mientras trabajamos juntos a los dos creyentes. Sin embargo, la realidad del pecado y sus consecuencias van a permanecer, ¿no? O sea, tenemos que evangelizar. Recordar que la gracia común no redime. La gracia común no redime. No sirve para ser salvos, pero sirve para otras cosas de los no salvados, ¿no? O sea, la gracia común no sirve para salvación, pero no quiere decir que no sirva para otras cosas, ¿no? O sea, sirve para otras cosas buenas, benéficas para la humanidad, ¿no? Entonces, no hay que desecharla, no hay que desdeñarla. Ninguna de las buenas acciones de las criaturas caídas, ninguno de los elementos bellos que hay dentro de la cultura pueden redimir o renovar el corazón. Por eso hace falta la gracia especial de Dios. Por eso no debemos dejar de predicar, de compartir el evangelio, porque eso es lo importante. O sea, la gracia común nos permite que la gracia especial sea compartida, sea impartida, sea predicada, sea enseñada, ¿no? Que el evangelio siga corriendo. O sea, dentro de la gracia común está que oremos porque vivamos quieta, reposadamente, de que las leyes sean justas. Esa es la gracia común. Oremos para que cosas buenas, en sentido humano, natural, se den alrededor de nosotros, se den en un país. O sea, eso es la gracia común, ¿no? Debemos orar por eso, pero a la vez no dejar de predicar, porque la Biblia dice que para que podamos vivir quieta y reposadamente, de manera que se siga predicando y extendiendo el reino de Dios, predicando la palabra de Dios. O sea que con ese fin, ¿no? Con ese fin. Entonces necesitamos siempre de la gracia especial para que la gente sea redimida y sea tocada. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que esto significa que la doctrina de la gracia común también orienta nuestra adoración. En la doctrina a los cristianos se les recuerda que deben dirigir sus ojos hacia el dador en lugar de centrarse en sus dones. Fíjense que nosotros podamos tener en nuestro himno nacional una estrofa en la que se reconozca al Dios de Jacob, eso es gracia común. Nadie que cante definitivamente esa canción va a ser salvo por simplemente cantar esa canción, o sea, no que son salvos, ¿no? Pero el hecho de que haya esta estrofa dentro del himno nacional es una posibilidad de que la gente se pregunte, ¿quién es el Dios de Jacob? ¿No? Que rendimos al Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac. O sea, wow, o sea, es la gracia común que ha permitido que estas cosas se puedan dar de manera que crean un puente para que puedan ser salvos y reconocer y conocer al Salvador que es Cristo Jesús, ¿no? Entonces, importante entender y reconocer eso.
La gracia común también orienta nuestra oración. El dador de los dones es Dios. La doctrina de la gracia común no solo afirma la bondad de la creación, sino que es la más importante, lleva al cristiano a adorar a Dios que sostiene su creación y la dirige después de la caída. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor Dios, por esta palabra, por esta enseñanza. Ayúdanos a poder apreciar y valorar, Señor, estas verdades, de manera que podamos crecer, Señor Dios, podamos madurar y podamos entender que tú eres un Dios bueno, un Dios de gracia y de misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por estar ahí. Es una bendición poder compartir estas verdades. No sé si tienen alguna